Y para iniciar con broche de oro el tema de los castillos, y como debe de ser el más importante, el castillo de Chapultepec, el único castillo en México que sí vivió una batalla real. En lo alto del bosque de Chapultepec, que en náhuatl significa Cerro del Chapulín, era un lugar sagrado para los mexicas. Creían que de ahí brotaba el agua que sostenía al mundo. Moctezuma II construyó en su cima un retiro espiritual entre manantiales y ahuehuetes milenarios. Desde este cerro, Tenochtitlán se veía como una joya flotando entre lagos. Con el paso de los siglos, ese mismo lugar se transformó en residencia de virreyes, emperadores, presidentes de México y escenario de múltiples leyendas históricas. Fue el virrey Bernardo de Gálvez quien en 1785 ordenó la construcción de una casa de descanso sobre el cerro. La obra quedó inconclusa por su repentina muerte, pero el edificio pronto fue retomado para diversos fines, almacén de pólvora, colegio militar y con el tiempo residencia presidencial. También se convirtió en escenario para conciertos privados, en los tiempos cuando las primeras damas estaban sin control. Porque aunque todos crecimos con la historia de los niños héroes lanzándose heroicamente desde lo alto envueltos en la bandera, lo cierto es que esa versión es más mito que verdad. La batalla de Chapultepec se libró en 1847, pero la historia de los niños héroes surgió décadas después, sin pruebas sólidas. Fue convertida en mito patriótico durante el Porfiriato y el México posrevolucionario, como herramienta política para fomentar identidad nacional, más por conveniencia ideológica que por rigor histórico. Pero el momento más lujoso y contradictorio del castillo de Chapultepec llegó con el Segundo Imperio Mexicano. Entre 1864 y 1867, el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota lo transformaron en Palacio Imperial. Mandaron a traer muebles de París, mármoles de Carrara, jardines inspirados en Versalles y arquitectos europeos. Desde ahí intentaron imponer una monarquía ilustrada en un país desgarrado por conflictos. El castillo era esplendor y estilo, mientras México ardía en guerras civiles. En 1867, Maximiliano fue fusilado en Querétaro y el sueño imperial se derrumbó. Te explico de manera rápida cómo todo se entrelaza. En 1861, Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa, con el clásico debo no niego, pago no tengo. Y Francia aprovechó el pretexto para invadir México, dando inicio a la intervención francesa. Al año siguiente, el 5 de mayo de 1862, México dio la sorpresa en la batalla de Puebla y derrotó al poderoso ejército francés, pero esa victoria fue momentánea. En 1863 los franceses regresaron con más fuerza, tomaron la capital y en 1864 impusieron a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Para 1866, Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, decidió retirar sus tropas por presión internacional de Estados Unidos, no porque fueran muy amables, sino porque no querían otra potencia y menos de vecino. Pero Maximiliano, terco y convencido de su misión civilizadora, decidió quedarse. Fue capturado en Querétaro y fusilado en el Cerro de las Campanas en 1867, junto a sus principales generales. Así terminó la aventura imperial, la intervención extranjera y uno de los capítulos más absurdos de nuestra historia. En pocas palabras, la deuda trajo la invasión, Puebla fue la resistencia y el fusilamiento de Maximiliano, el cierre definitivo. América para los americanos. Después de la caída del imperio, el castillo vivió nuevas transformaciones. Se convirtió en residencia presidencial de varios mandatarios entre 1884 y 1935, incluido Porfirio Díaz, quien incluso mandó instalar un elevador, uno de los primeros en México. Durante su gestión, el castillo reforzó su papel como símbolo del poder político en lo alto de la capital. En 1944, por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, el castillo de Chapultepec se transformó en la sede del Museo Nacional de Historia, que hasta hoy narra los episodios clave del pasado mexicano, desde el virreinato hasta la revolución. Sus salas conservan uniformes, armas, retratos, muebles originales y hasta vitrales que sobrevivieron a los cambios de régimen. También se pueden recorrer sus terrazas, desde donde se contempla la ciudad como lo hicieron Moctezuma, Maximiliano o Díaz. Pero no todo en su historia ha sido memorable. En años recientes, se ha criticado el uso que algunas figuras políticas dieron al castillo como espacio personal, más cercano a un salón de fiestas que a un recinto histórico. Pero para que no te quedes con las ganas de saber, aquí te cuento
durante el sexenio de Vicente Fox del 2000 al 2006, la primera dama Marta Sagún usó el castillo de Chapultepec para organizar fiestas privadas y eventos benéficos, como un concierto de Elton John. Estas actividades generaron críticas y protestas por el uso de un patrimonio histórico público para eventos sociales privados y exclusivos. El castillo de Chapultepec no es solo el único castillo real habitado por un monarca en América. Es sobre todo un espejo de México, místico y militar, imperial y republicano, glorioso y contradictorio. En sus muros resuenan los pasos de emperadores, cadetes y presidentes. En su cima se levanta no solo una estructura de piedra, sino una nación entera con fascinante pasado, su orgullo y su memoria. Pero lo que viene es otra historia, castillos construidos por puro gusto, amor y placer. Ahora un clásico, el Castillo Hilo, el Palacio Inglés en Puebla. En el municipio de San Salvador el Verde, Puebla, se alza una joya arquitectónica única, el Castillo Hilo, también conocido como la ex hacienda de Chautla. Rodeado por un lago artificial, este castillo de ladrillo rojo con torres al estilo inglés parece salido de un paisaje europeo, pero es profundamente mexicano en origen y propósito. Fue construido a finales del siglo XIX por encargo de Monseñor Eulogio Hilo, arzobispo de Oaxaca e hijo de un empresario inglés y una noble mexicana. El objetivo de Hilo no era habitar una residencia ostentosa, sino fundar un centro educativo y agrícola de vanguardia. Su visión era transformar la hacienda en un lugar donde campesinos y obreros aprendieran nuevas técnicas de cultivo, administración y vida digna. Durante su apogeo, la ex hacienda de Chautla se convirtió en un laboratorio agrícola pionero. Allí se utilizó por primera vez en el mundo una trilladora de trigo a vapor y se implementó un sistema hidráulico innovador con agua del río Atoyac, que no solo irrigaba las tierras, sino también generaba electricidad gratuita para las comunidades cercanas. Hilo también eliminó la tienda de raya, pagaba en efectivo y promovía el ahorro entre sus trabajadores, a quienes ofrecía educación formal y capacitación técnica. Con la Revolución Mexicana, el modelo progresista de la hacienda fue visto como símbolo de privilegio. En 1914, la propiedad fue expropiada, saqueada y su valioso archivo destruido. Aunque Hilo recuperó parte del terreno en 1922, el esplendor de la hacienda jamás regresó. En 1984, el Estado de Puebla adquirió la propiedad y, tras invertir más de 130 millones de pesos en su restauración en 2012, la concesionó a una cadena hotelera. Hoy el Castillo Hilo está abierto al público y ofrece actividades como campismo, pesca, observatorio de aves exóticas, recorridos culturales y eventos deportivos. Más que un castillo, es un testimonio del potencial de la ciencia, la educación y la justicia social en el campo mexicano. Su historia refleja una época de innovación, idealismo y también del choque entre el progreso y la revolución. El Castillo Hilo no fue fortaleza ni palacio, fue una utopía rural con alma inglesa y corazón mexicano. Pasamos a visitar el Castillo de Santa Catarina. También llamado Castillo de la Cultura, se ubica en la cima de la Loma Pelona en Santa Catarina, Nuevo León. Fue construido entre 1951 y 1955 por el artista y promotor cultural Manuel Frías García, quien compró el terreno al ayuntamiento. Este castillo de estilo medieval fue diseñado originalmente como una galería de arte y espacio cultural, además de funcionar como mirador para disfrutar las vistas panorámicas de la Sierra de Santa Catarina, la Sierra Madre Oriental y los cerros emblemáticos de la región como el Cerro de la Silla. Una característica especial es su sótano que simula una cueva con estalactitas y estalagmitas hechas de concreto, inspiradas en las grutas de García. Tras la muerte de Frías en 1982, el edificio ha pasado por diversos usos: academia de policía, oficinas de promoción turística y centro de rehabilitación. En la colonia San Francisco se fundó una escuela primaria que lleva su nombre en honor a su legado. Aunque el castillo es visible desde varios puntos de la ciudad, el acceso a su interior está restringido y no es un espacio abierto al público de manera permanente. Este castillo sigue siendo un símbolo cultural y artístico importante para Santa Catarina y la región de Nuevo León. Ahora el amor nos mueve al Castillo Douglas, el neogótico que encantó a Aguascalientes. En el centro histórico de Aguascalientes se alza el Castillo Douglas, una construcción única que rompe con la arquitectura colonial tradicional de la región. Este castillo, erigido en la década de 1920, es un brillante ejemplo de estilo neogótico,
con torres, almenas, vitrales y detalles que remiten a los castillos medievales europeos. La historia de este castillo comienza con John Douglas, un escocés que llegó a México a mediados del siglo XIX. Sin embargo, el castillo Douglas no fue obra de John, sino de su nieto, Edmundo Ortega Douglas, quien en 1923 inició la construcción de esta majestuosa residencia como un regalo de amor para Carmen Yanguno Cancino, a quien presentó el castillo como obsequio de bodas en 1925. Inspirado en las tierras ancestrales de su abuelo, Edmundo diseñó una réplica perfecta de los castillos europeos, reflejando un romanticismo medieval en plena modernidad. La pareja vivió en el castillo toda su vida. Posteriormente, la propiedad perdió su función residencial, su hijo la transformó en taller mecánico y luego en restaurante-bar en 1997. En 2015, el castillo fue vendido, de momento por remodelación no está abierto al público, pero se planea sea un pequeño centro comercial. Su imponente fachada sigue dominando las calles, donde se puede leer una inscripción cerca de la entrada que dice, por amor y no por vanidad, un claro reflejo del origen romántico de esta obra. Ahora toca hablar del Castillo Colorilandia en Querétaro. En el municipio de El Marqués Querétaro, se alza una joya arquitectónica poco conocida a nivel nacional, el Castillo Colorilandia. Construido en la década de 1970 con un marcado estilo medieval, este singular inmueble destaca por sus torres, muros de piedra y finos detalles en cantera que evocan épocas de caballeros y fortalezas. El castillo fue edificado con materiales nobles como mármol, cantera y cedro rojo en puertas y ventanas, lo que le da un aire señorial y resistente al paso del tiempo. Aunque no es un sitio turístico oficial, su estética única lo ha convertido en un referente visual en la región. Y si alguna vez soñaste con ser dueño de un castillo, esta es tu oportunidad. Actualmente está en venta, con un precio estimado en 8 millones de pesos. Ideal para proyectos como hotel boutique, restaurante temático o tu residencia privada de ensueño. Ahora vamos al castillo de Nueva Apolonia, el sueño de piedra que terminó en olvido. En el corazón agrícola de El Mante, Tamaulipas, se levanta una estructura que parece sacada de otro continente, el Castillo de Nueva Apolonia, una construcción que más que castillo funcional, fue el capricho señorial de una época que creía tener Europa al alcance de un tren. Joaquina Sáenz Trápagas Alvidea de Mit, en 1899 heredó la hacienda El Naranjo en Tamaulipas, una de las propiedades rurales más prósperas del noreste mexicano. Joaquina fue una destacada hacendada porfirista. Bajo su administración se construyó el emblemático Castillo de Nueva Apolonia, de estilo afrancesado. Por si el apellido te resulta familiar, es porque es antecesor directo del ex candidato presidencial José Antonio Mit. Para su construcción se utilizó piedra de la región unida con argamasa y cantera traída en tren desde San Luis Potosí, todo bajo una estética que pretendía emular los castillos medievales europeos. Porfirio Díaz, que tenía el hábito de visitar a sus aliados terratenientes, acudía a Nueva Apolonia para practicar la cacería, acompañado de su comitiva y, según se dice, del habitual banquete y excesos propios del porfiriato. El paso del tiempo, las crisis posrevolucionarias y el abandono lo convirtieron en un esqueleto de piedra rodeado de selva y polvo. Seguimos con el Castillo Zabaleta, un castillo hecho por inspiración. A las afueras de San Cristóbal de las Casas, se levanta una construcción que rompe con todo lo que uno espera encontrar en esta región. El Castillo Zabaleta es una edificación moderna con apariencia medieval, levantado en 1978 por Jorge Juan Zabaleta Ramos, un empresario de telas, una persona de pocas palabras pero amable y respetuoso. Este castillo fue concebido como un proyecto personal, inspirado en imágenes de castillos europeos, especialmente franceses y alemanes, que su hijo había fotografiado durante un viaje. El objetivo original era convertirlo en un hotel de lujo y salón de eventos, una especie de atracción turística que ofreciera algo distinto en el paisaje chiapaneco. Sin embargo, después de su muerte, la idea no prosperó. Con el paso de los años, el castillo fue quedando en el abandono y hoy permanece cerrado, sin uso definido y desde hace tiempo, puesto a la venta. Porque somos México, no podía faltar la leyenda de vampiros. Este castillo tiene su propia historia y un mito que ha resultado muy atractivo para el turismo local. Pero como ya debes imaginar, se trata de una leyenda más, difundida como parte del folclore para atraer visitantes y darle un aire de misterio al lugar.
Pasamos al Castillo Santa Cecilia, de hacienda minera a ícono hotelero en Guanajuato. En el corazón de la histórica ciudad de Guanajuato, el Castillo Santa Cecilia destaca como una joya arquitectónica que mezcla historia y modernidad. Aunque su apariencia evoca fortalezas medievales europeas, su origen es mucho más reciente y ligado a la riqueza minera de la región. El terreno donde se asienta fue originalmente la Hacienda San Francisco Javier, establecida en 1686 como un centro clave para el procesamiento de minerales en plena época virreinal. Este sitio, conocido como Santa Cecilia, formaba parte de las propiedades bajo control directo del virrey de la Nueva España. Tras la independencia, la hacienda cambió su uso y sirvió como albergue para personas de escasos recursos y, posteriormente, como hospital. Sin embargo, fue en 1951 cuando Manuel Quesada Brandi decidió transformar este lugar en un hotel inspirado en los castillos medievales, logrando dar vida a una estructura que hoy es un ícono turístico de Guanajuato. Es un lugar donde las leyendas paranormales no solo abundan, sino que parecen cobrar vida entre sus muros de piedra. Fascina por igual a turistas curiosos y a fanáticos de lo sobrenatural. Cada rincón parece dejar una sensación inquietante, casi tangible, de que algo, o alguien, nunca se fue del castillo. Con 102 habitaciones, una capilla, terraza, alberca y jardines, el hotel ofrece una experiencia única que transporta a sus visitantes a otra época, donde el lujo y la historia convergen. Cuentan incluso relatos de huéspedes que han visto apariciones vestidas con ropas de siglos pasados, alimentando su leyenda y misterio. Ahora toca hablar del Castillo Chenché de las Torres, el sueño medieval del sureste mexicano. A poco más de una hora de Mérida, en el municipio de Temach, se encuentra una construcción que parece fuera de lugar en la península, el Castillo Chenché de las Torres. Lo que originalmente fue una hacienda enequenera del siglo XVIII, con el paso del tiempo se transformó en una obra inspirada en la arquitectura medieval europea. Pero para que no andes con la duda, el enequén, también conocido como el oro verde, es una planta del género agave que produce fibras resistentes usadas para cuerdas, sacos, estropajos y productos textiles tradicionales. Ahora que ya lo tienes claro, seguimos. Durante el auge del enequén en el siglo XIX, la familia Manzanilla y posteriormente los condes de Miraflores remodelaron la hacienda con torres almenadas de hasta 20 metros de altura, escudos heráldicos, vitrales y una capilla de estilo neogótico. Todo el conjunto evocaba la estética de castillos ingleses y alemanes, pero en plena selva yucateca. La actual propietaria adquirió la hacienda Chenché de las Torres en 2001 y desde entonces ha impulsado un proceso de restauración para preservar su arquitectura única y su valor histórico. Hoy el castillo conserva sus estructuras originales, los jardines han sido recuperados y el lugar se ha convertido en un escenario ideal para sesiones fotográficas, visitas privadas y eventos especiales. Existen muchas haciendas con aires de castillo en México, pero elegí destacar Santa Cecilia y Chenché de las Torres para ofrecer un abanico más representativo de este tipo de construcciones. Pasamos al castillo de Oxcutzcab, un símbolo de amor y arquitectura medieval en Yucatán. En lo alto de un cerro en Oxcutzcab en Yucatán, se erige un castillo que es un símbolo de amor y devoción. Construido en 1971 por el profesor Carlos Carrillo Vega como un obsequio para su esposa, el castillo refleja su promesa de juventud de regalarle una residencia inspirada en la arquitectura medieval. La edificación, que combina elementos góticos con detalles de la época medieval, fue decorada con muebles traídos del extranjero, creando un ambiente único en la región. Aunque no se construyó con fines militares, su imponente presencia en el paisaje de Oxcutzcab lo convierte en un atractivo turístico y un testimonio del amor y la dedicación de su creador. Hoy en día, el castillo de Oxcutzcab está abierto al público y se puede rentar para hospedaje a través de plataformas digitales, permitiendo a los visitantes experimentar de cerca esta joya arquitectónica. Llegamos al castillo de Barrientos, la fortaleza misteriosa y legendaria de Tlalnepantla. El castillo de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, es una construcción envuelta en misterio y leyendas que atraen a locales y visitantes por igual. Su origen exacto es motivo de debate, aunque se atribuye su fundación a don José Barrientos, un supuesto bandido del siglo XIX que, según la tradición, asaltaba diligencias para repartir el botín entre los pobres, ganándose el apodo del Robin Hood mexicano. Situado en la cima de un cerro en San Pedro Barrientos, el castillo está construido con ladrillo rojo y cantera extraída del lugar.
A lo largo de su historia, el Castillo de Barrientos ha tenido múltiples usos: residencia privada, cuartel militar durante la Revolución Mexicana y sede de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Durante la invasión estadounidense de 1847, las tropas confundieron esta fortaleza con el Castillo de Chapultepec, casi desencadenando un ataque contra ella. Además, el castillo ha sido escenario para la filmación de películas clásicas mexicanas, incluyendo títulos como El Santo y Blue Demon contra los monstruos. Hoy, el Castillo de Barrientos se erige como un símbolo vivo de la historia local y un testimonio de las transformaciones urbanas en la región. Vamos ahora al Castillo Blanco de Xochimilco. En medio de los canales de Xochimilco, oculto entre canales silenciosos y chinampas antiguas, se alza un castillo muy singular, el Castillo Blanco, también conocido como el Castillo de San Diego. Fue el eco de un México que mezcla leyenda y arquitectura. Se construyó en los años 30, con torres y muros que evocan épocas medievales. De su dueño Eduardo Ramírez, se cuenta que cada día de Reyes solía regalar juguetes a los niños del barrio y también solía prestar el castillo para las fiestas de graduación de las escuelas primarias. Hoy el castillo permanece cerrado al público, ya que es propiedad privada y el acceso está restringido. Sin embargo, aún puedes contemplarlo si te aventuras en kayak o te unes a un recorrido guiado por los canales más apartados de Xochimilco. Eso sí, asegúrate que tu guía conozca bien la ruta, ya que perderse entre chinampas y canales es más fácil de lo que parece. Y como cereza del pastel, el Castillo de Valle Escondido, el castillo más nuevo de México. El Castillo de Valle Escondido, ubicado en Villa de Allende, Estado de México, es un espacio turístico y de esparcimiento familiar que combina arquitectura singular con contacto directo con la naturaleza. Aunque su diseño recuerda a un castillo medieval, en realidad funciona como centro recreativo privado y lugar para eventos. El sitio ofrece una experiencia completa para los visitantes. Hay paseos a caballo y en lancha por su lago artificial, juegos infantiles, jardines extensos, áreas de picnic y espacios para caminatas o simplemente disfrutar del paisaje boscoso. Además, el lugar ha ganado popularidad como locación para sesiones fotográficas, especialmente por su apariencia de castillo, que destaca entre el paisaje rural. Aunque no es un hotel ni una hacienda antigua, el lugar ha sido adaptado con un enfoque turístico y de entretenimiento. Para seguir pasando un buen rato, hazlo con el mejor café veracruzano, porque con Cafelino, esto ya sería alta gama. Escanea el código o busca el link en la descripción, te atiendo personalmente y de paso apoyas al canal porque tú puedes ayudar financiando a revelar las verdades más incómodas. Deja en los comentarios si quieres que hablemos de algún otro finísimo personaje. Nos vemos en el siguiente viaje de Profelino.